Senador Juan Estraneo. Muchas gracias, Presidenta. Tenemos una situación pendiente en lo que refiere en materia de derecho de movilidad y derecho de identidad, en la situación generada en los pasaportes de ciudadanos legales, es decir, de aquellos uruguayos nacidos en el extranjero y de aquellos nacionalizados, es decir, aquellos extranjeros nacionalizados y con ciudadanía legal. Porque a partir de los convenios, bueno, primero 2015, después 2020, en materia de lo que es la Organización de la Aviación Civil Internacional, dependiente de la ONU, se estampa en el campo de nacionalidad el país de nacimiento de la persona. Y esto genera una situación compleja a la hora de que estos ciudadanos, que son uruguayos y que están distinguidos porque nuestra Constitución así lo ha hecho, y seguramente es un tema que en alguna oportunidad habrá que conversar en materia legislativa, en materia constitucional, si tenemos que afinar más el concepto de ciudadanía y entender que es una unicidad en cuanto a que legales y nacionales, en definitiva, son uruguayos al fin en cualquiera de sus reconocimientos que hace la Constitución. Pero en este caso tenemos un tema que es más operativo, que obviamente impacta en materia de derecho de identidad y de movilidad, pero impacta también en materia de derechos humanos. Entonces, es importante volver a visibilizarlos, ponerle foco, porque mucho se ha hablado sobre todo lo que fueron los convenios del año 2020 y aún hoy, casi 4 años después, seguimos sin poder resolver este tema. Tema que en definitiva cuando uno mira el librito azul, el pasaporte azul, es meramente una palabra consignado en ese documento, pero que obviamente genera toda una problemática a más de 35.000 uruguayos nacidos en el extranjero y a algo más o cercano a los 10.000 extranjeros nacionalizados o en trámites de obtener su ciudadanía legal. Y nos parece que, teniendo en cuenta que hay 2 proyectos a estudio, uno de parte de la coalición de gobierno y uno de parte de la oposición, del Frente Amplio, lisa y llanamente, uno en Constitución y Códigos en la Cámara de Diputados y otro en la Comisión de Derechos Humanos, parece necesario que antes de que se termine este periodo legislativo, estos 5 años de actividad parlamentaria, podamos darle a todos esos ciudadanos, a todos esos uruguayos de una forma u otra, la solución definitiva para algo tan necesario, tan práctico y que genera problemas de todo tipo en materia de visado, en materia de movilidad, en materia de tránsito, en una significativa cantidad de aeropuertos internacionales. Es un tema de justicia, es un tema de derecho y hay acuerdo político en la sustancia. Creo que puede haber alguna diferencia en alguna de las formas, pero es necesario dar una solución. Así que volver a visibilizar el tema, ponerlo a consideración también del Senado y que a través de las distintas bancadas parlamentarias que integran este Senado podamos, en acuerdo con los partidos políticos, impulsar en acuerdo, valga la redundancia, pero por lo menos en consonancia y mancomunando esos 2 proyectos de ley, dar una solución definitiva para que Migraciones, para que Cancillería pueda dar la solución a algo que hoy, por un impedimento legal, administrativo legal, puede darse una discusión más profunda de que si bien está claro que el punto de vista administrativo no lo puede resolver Cancillería, es imperioso que lo resolvamos por ley. Así que solicito que estas palabras, si es de orden y corresponde, pasen a la Cámara de Representantes y a las comisiones prenombradas y a Cancillería. Muchas gracias, Presidenta. Bien, procedemos a votar. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 21 en 21. 21 en 21, afirmativo.